Tienes orquídeas creciendo de forma espectacular, hojas lindas, bulbos gruesos, raíces fuertes, pero no tienen floración desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de las 7 razones por las que las orquídeas crecen pero no florecen. Amigos, no se olviden que este sábado 9 de julio, sí, justamente este sábado estaremos dando el taller de orquídeas online. Estamos con los últimos días recibiendo las inscripciones, donde podrás tener una clase en vivo con mi persona para poder solventar todas tus dudas y conocer todos los aspectos del cultivo general de orquídeas. Trataremos la diversidad de orquídeas, así como el cultivo para epífitas terrestres y semiterrestres. Este curso te incluye el certificado de participación, la grabación en Full HD del curso por si no puedes asistir o quieres revisarlo posteriormente, además de un archivo con muchísimos libros, documentos relacionados al cultivo de orquídeas que te van a servir muchísimo. Más información en el enlace que está abajo en la descripción del video. Recuerda darle clic ahí si es que no lo ves directamente para que puedas comunicarte directamente con nosotros a través de WhatsApp. Ok, lo siento si me distraigo un poco, pero siempre busca atención cuando estoy aquí sentado, pero no debe distraerme cuando estoy presentando a las orquídeas, así que vaya para abajo. Tengo dos plantas del mismo género, la misma especie, son Lycaste gigantea o Lycaste gigante, conocida popularmente como lengua de suegra. Esta de acá es la misma especie, la misma variedad, las mismas características y el mismo tipo de cultivo, pero no está en las mejores condiciones. Y hay diferentes razones por las cuales esta orquídea no está floreciendo como debería. La primera razón es que hay un exceso de nitrógeno en el sustrato. El nitrógeno es un elemento fundamental para todos los procesos de vida de la planta. Sin embargo, cuando se pasa de las proporciones adecuadas, comienzan estas situaciones que empiezan a crecer muchísimo, empiezan a dar muchos brotes o muy grandes o muy chiquitos, pero no hay floraciones. Hay que balancear mucho la cantidad de nitrógeno que nosotros le aplicamos. Y aún así, por ejemplo, a esta yo no le aplico nitrógeno. ¿Pero por qué se ha dado todos estos elementos? Puede ser que hay un elemento orgánico con fibra de coco que contiene el sustrato en el cual ella vive, que se haya ido degradando con el tiempo y de esta forma liberó nitrógeno que la planta empezó a absorber demasiado. Y por eso se enfocó en sacar muchos brotes, pero ninguna flor en todo ese tiempo porque está con un exceso de nitrógeno. ¿Cómo podemos aliviar el exceso de nitrógeno? El cambio de sustrato es fundamental. Otra de las formas recomendables es colocar elementos de fósforo o de potasio adicionales para que la planta genere mejor esos nutrientes, para que solvente. No es que van a florecer en esos momentos, pero con el tiempo, pasados unos 3-4 meses aplicándolo, vas a eliminar el exceso de nitrógeno y balancear los procesos de la planta. Una recomendación, siempre que apliques fertilizantes, busca fertilizantes que sean para flores. Si es que no encuentras fertilizantes buenos como el osmocote o el mucoyama, busca uno que sea para flores de jardín en general, que esos tienen poca cantidad de nitrógeno y más cantidad de fósforo y de potasio, y a las orquídeas le hace muy bien. Recuerda que ellas viven con pocos nutrientes en la naturaleza. Otro punto es cuando la maceta es excesivamente grande en relación al tamaño de la orquídea. Como ves, comparando, esta es 2 a 3 veces de mayor capacidad que esta. Y la orquídea tenía este tamaño que tú puedes ver aquí, era muy chiquita. Era prácticamente una orquídea enanita en una piscina para que enraíce y eso hizo que se demorase mucho. Ahora, yo la pasé a un sustrato adecuado, a una maceta más pequeña y la fertilicé de mejor forma y mira los resultados que tiene. Tenemos 3 bulbos nuevos grandes que están engordando. Aún no está en flor, pero recién lleva 6 meses en este sustrato con esa alimentación y posiblemente entre unos 3 o 4 meses más ya nos esté dando flores. La maceta debe tener espacio suficiente para la orquídea, pero tampoco debe ser excesivamente grande, porque si no vas a tener una orquídea que esté enraizando. Eso dependerá mucho de la orquídea. Por ejemplo, esta es una maxilaria que puede parecer una orquídea chiquita para la maceta que tiene, pero esta orquídea empieza a sacar muchos brotes constantemente y eso hace que necesitemos una maceta con más espacio. Esta, por ejemplo, sacará unos 3 brotes al año,
por cada bulbo que tiene, y esta por cada bulbo sacará solo un brote al año. Entonces hay que analizar cómo va esa situación. Si tú tienes una Phalaenopsis, macetas chiquitas, macetas que ocupen las raíces es más que suficiente. Otro de los grandes motivos, y este es cuando compras tu orquídea por primera vez, y mayormente ocurre con las Phalaenopsis, que vas al supermercado, las ves ahí grandes, las flores espectaculares, gigantescas, y las plantas bastante pequeñas en relación al tamaño de las flores. Y es que en los viveros de producción, como hay que sacar lo más rápido posible esa planta al mercado, se le colocan ciertos estimulantes, ciertas hormonas que permiten la floración. Tú también podrías ir y adquirir ese tipo de hormonas en un lugar donde vendan agroquímicos, donde vendan abonos, pesticidas para la agricultura. Sin embargo, tendrías que conocer las concentraciones exactas y las condiciones en las que se aplicaron, y ahí tendrías la misma cantidad de flores. Sin embargo, no se recomienda esto porque las plantas, cuando tú las compras, son todavía bastante jóvenes. Tienen 2 o 3 años, cuando mucho, sobre todo las Phalaenopsis, y tienen esas floraciones espectaculares por una cantidad considerable de hormonas que se les ha puesto. Entonces, cuando ya no tienen esas hormonas de ahí, las plantas secan esa flor, la eliminan porque nunca estuvieron preparadas para poder florecer, y empiezan a crecer nuevamente, a crecer, y esto puede tardar otros 2 años adicionales antes de dar la verdadera flor para la que están preparadas. Una recomendación: no dejes de aportarle nutrientes durante estos periodos después de que las compraste. No es solamente colocarle agua, fertilizantes también es un punto importante. No te recomiendo para nada colocar hormonas, porque siempre vas a tener esa necesidad de hormonas externas de la planta. Lo más adecuado es que ellas mismas produzcan sus propias hormonas a partir de los buenos cuidados que tú le des. El segundo estímulo que las plantas necesitan, las orquídeas en general necesitan para poder florecer, es una diferencia de temperaturas. Recuerda que la gran mayoría de orquídeas que se comercializan en el mundo son plantas tropicales o de regiones subtropicales. Eso no quiere decir que todo el año están a la misma temperatura, pero sí sus condiciones son muy constantes. Yo, por ejemplo, vivo en Ecuador, en los Andes tropicales. La altura de las montañas a las que yo vivo llegan a ser 2.500 metros, y eso hace que otro piso climático, digamos aquí hay otra ciudad llamada Santo Domingo, esté a otra temperatura, que sea mucho más cálida y con otras condiciones. Sin embargo, las orquídeas en cierto periodo de tiempo sí necesitan una disminución de temperaturas, pero no una disminución abrupta, sino un cambio paulatino. Y esta disminución tiene que ser entre 5 y 10 grados menos de lo que suele estar todo el año. Pero a veces no todos tenemos este acceso a esos sitios que son de temperaturas menores, o vivimos en países que no tienen esta estabilidad en cuanto a las temperaturas. Si tú vives en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, donde ya hay las 4 estaciones, pues cada parte del año tiene su temperatura y vas a tener que tener tus orquídeas dentro de casa. Lo mejor ahí es mantenerlas a unos 22, 23 grados Celsius todo el año, y cuando quieras bajar la temperatura, mete agua al refrigerador, ojo, no al congelador, al refrigerador durante 1 hora 30 minutos, a la parte donde están las verduras, y una vez a la semana vas a regar con esa agua. Con eso va a haber un pequeño estímulo de floración. Siempre es mejor estimular a las orquídeas por temperatura que por hormonas. Y recuerda, solo hay que enfriar el agua en la parte de las verduras, que el agua no esté a menos de 10 grados Celsius. Otro punto importante es el exceso de sales minerales. Recuerda que todas las orquídeas necesitan un sustrato ligeramente ácido para poder desarrollarse bien. Entonces, si tú la estás cultivando solo en carbón o la estás cultivando en piedra volcánica que tenga muchísima cal, vas a tener problemas porque esas sales minerales van a taponar todos los conductos. Las orquídeas sí necesitan ciertas sales minerales, pero no hay que colocárselas en exceso. Y si tú estás fertilizando, hay que cuidar de que estas sales minerales no se acumulen. Lo recomendable es que una vez al mes suspendas el uso de fertilizantes y empieces solamente con agua durante 15 días. De esta forma irás lavando paulatinamente las sales. También puedes colocar un chorrito de vinagre en 1 litro de agua para bajar el pH del sustrato cada vez que lo riegues, y eso va a hacer que las sales se puedan absorber mejor y el exceso se lave y se limpie totalmente de la maceta.
Recuerda, las orquídeas necesitan nutrientes en pocas cantidades. La siguiente ya es una de las más comunes que vas a encontrar por qué no te florecen las orquídeas, y es la pudrición de raíces. Cuando hay pudrición de raíces, la planta no tiene cómo absorber nutrientes, no tiene cómo producir bien sus hormonas, no tiene cómo absorber agua. Entonces la planta se va a enfocar en producir nuevos brotes, que es lo que está pasando justamente aquí. El sustrato se ha ido degradando y ha podrido a una pequeña cantidad de raíces, pero esa pudrición pequeña ha hecho que muchas raíces empiecen a degradar dentro del sustrato. Entonces la planta lo que está haciendo es sacando brotes fuera del sustrato para poder enraizar mejor fuera de aquí y que de aquí obtenga los nutrientes y en algún momento separar. Cuando tú observes eso, lo mejor es hacer una limpieza de raíces y pudrición, teniendo conciencia de que la planta no va a sacar flores en un largo periodo de tiempo. Relacionado a la pudrición de raíces puede ser un sustrato muy compacto y demasiado ácido. Es lo que puede pasar en orquídeas semiterrestres o terrestres agregando demasiados compuestos orgánicos. Si tú agregas humus directamente, si tú no permites una buena aireación, si tus macetas son más decorativas que funcionales, puedes tener problemas con las orquídeas. Macetas de contenedores de cristal convertidos en macetas pueden ser perjudiciales ya que acumulan el agua y permiten la pudrición del sustrato. Cuando el sustrato se pudre, vas a generar falta de oxígeno para las raíces, falta de ventilación y pudrición de las mismas. Entonces lo mejor es buscar un sustrato adecuado para las plantas y en el cual crezcan adecuadamente. Aunque en un sustrato compactado le llenes de fertilizantes o de hormonas, la planta no va a responder porque no está en un buen lugar para crecer. Y la más común, una orquídea que crece bien, que tiene bien su sustrato, que no está con exceso de sales minerales, que está adecuadamente con las temperaturas y todos los otros factores que hemos hablado atrás, le falta luz. Recuerda que las orquídeas hacen fotosíntesis y la fotosíntesis no es más que producción de energía en forma de azúcares. Si la planta no obtiene la suficiente luz, no va a obtener la suficiente energía para producir azúcares y con estos azúcares no va a producir la suficiente energía para crear estructuras florales y mantenerlas. Una floración es como una maratón para una. ¿Cómo saber si a la orquídea le falta luz? Es de las cosas más fáciles del mundo. Fíjate en el color de las hojas. Si el color es así, verde, brillante y ligeramente claro sin llegar a ser amarillo, está bien. Si ves un verde oscuro, significa que le falta luz. Si ves que está amarillento, significa que tiene exceso de luz. Dales buenos y adecuados cuidados a tus orquídeas con todos los consejos que te damos aquí y tus plantas florecerán solitas. Nos vemos en un próximo video, amigos. Que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós, que la pasen bien.